Juan Daniel Oviedo tiene 45 años, es doctor en economía, ha sido docente universitario y desde 2018 se desempeña como director general del DANE. Es uno de los servidores públicos más reconocidos a nivel nacional. Gracias a su liderazgo, capacidades intelectuales y estilo propio, logró en menos de 4 años transformar el DANE en una institución relevante y necesaria para que los colombianos comprendiéramos los retos que tenemos en el país en temas como empleo, inflación, desigualdades sociales y pobreza. Juan Daniel Oviedo es nuestro invitado de hoy en Conversaciones Pro. Bienvenidos a otro capítulo de Conversaciones Pro, un espacio de ProAntioquia en alianza con Teleantioquia para hablar de la Antioquia que nos soñamos. Yo soy Laura Gallego y hoy tenemos nuevamente un invitado muy especial. Juan Daniel, bienvenido. Juan Daniel es el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de este país. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Y empiezo por preguntarte y por que nos cuentes un poco de cómo llegaste al DANE. Nosotros en muchos espacios desde ProAntioquia hemos insistido en que, aunque sabemos la importancia del DANE, de las cifras que evidencian los principales retos de este país, es recientemente con tu liderazgo, nos atrevemos a decirlo, que ha sido una institución que hemos ido conociendo en mayor detalle, que hemos ido sintiendo mucho más cercana a los tomadores de decisión. Y pues te queremos preguntar, ¿cómo llegaste al DANE, pero especialmente cómo has logrado que esas cifras de los retos más importantes de este país logren ser cifras que lleguen al ciudadano del común, al ciudadano de este país y logre acercarse a la información y que esta información le ayude a entender mejor el país en el que estamos? Bueno, no, Laura, muy contento de estar acompañándote en este espacio que he tenido la oportunidad de seguir en Teleantioquia y me parece supremamente valioso, como también tener una voz desde ProAntioquia frente a todos los actores de la sociedad, sobre todo del departamento de Antioquia. Yo, ¿qué te puedo decir? En relación con mi llegada al DANE, yo creo que es como una mezcla de algo muy importante y es la voluntad. Es decir, creo yo que como profesional y como economista que me he formado a lo largo de todos estos años, la voluntad de ejercer el servicio público es una realidad. ¿Por qué el colombiano debe querer esta institución y, digamos, cuál es la importancia del DANE hoy para enfrentar los retos más importantes que tiene este país? Yo creo que poco a poco también yo he aprendido que el DANE es un activo público muy importante. ¿Por qué? Porque el DANE, en primer lugar, creo yo que ha sido fundamental que la gente entienda, el DANE es la voz de Colombia. Es la voz de los hogares, es la voz de los empresarios, es la voz de los gobiernos locales y de los gobiernos departamentales. Y en la medida en que Colombia entiende que las estadísticas que nosotros publicamos periódicamente son su voz y reflejan sus realidades, yo creo que es supremamente importante que esa misma conciencia de la fuente de los datos permite generar confianza para que el país se sienta informado, ¿sí? Y que sintiéndose informado, pues pueda activar algunas discusiones o algunas conversaciones entre diferentes actores que creo que son supremamente importantes para que la política pública en realidad atienda las necesidades de las personas. Entonces, creo yo que poco a poco, gracias a la oportunidad también que nos ha dado la pandemia, de tener que informar a las personas de qué nos estamos muriendo, qué está pasando con el empleo, qué está pasando con la actividad económica, la gente de una u otra forma, los colombianos y en general todos los habitantes del territorio nacional entramos a entender que es bueno estar informado porque podemos tomar decisiones y podemos tener unos juicios importantes para promover el cambio en la sociedad. Y a propósito de eso, de la realidad que hace evidente las cifras que nos presenta el DANE y el trabajo que ustedes lideran y que tú lideras particularmente en esta institución, ¿cuáles son esas cifras que hoy deberían desvelar al colombiano? ¿Y cuáles son esas cifras que a usted particularmente lo desvelan? Bueno, yo creo que una de las cifras, y es algo que ha sido como muy particular y constante, una de las cifras más importantes que nos debería desvelar es todavía reconocer la gran cantidad de personas que están en inseguridad alimentaria, sobre todo en las principales ciudades del país. ¿Sí? A mí, uno de los momentos más difíciles en mi tarea como de traer esas noticias
de lo que efectivamente ha sucedido en el país a través de diferentes momentos, fue pues, ese 29 de abril del año 2021 que estábamos en el contexto del inicio de una gran manifestación social y que tuvimos que decirle al país que en 5 ciudades, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que generan el 40% del Producto Interno Bruto, la cantidad de personas en situación de pobreza extrema se triplicó entre 2019 y 2020 como consecuencia de la pandemia. Entonces, creo yo que nos tiene que desvelar el tema de la pobreza en las ciudades, porque recordemos que en Colombia teníamos la perspectiva de que la pobreza estaba en la zona rural, en las zonas apartadas del país, pero ver la pobreza en las ciudades es un elemento supremamente importante porque sabemos que en las ciudades hay un eje muy importante de desarrollo. Entonces creo yo que confluyen. Para mí, la cifra que nos tiene que desvelar como sociedad es este tema de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, que tiene un importante crecimiento en las ciudades y para mí también fue un momento supremamente difícil en ese estallido social que se estaba generando en abril, mayo del 2021, salir con esas cifras y efectivamente reconocer que en una ciudad como Cali o en una ciudad como Medellín o como Barranquilla, en común, se triplicó la cantidad de personas que no tienen la posibilidad de consumir 2.100 calorías al día, que es lo mínimo para no entrar en una situación de malnutrición. Y bueno, entonces, pobreza, uno de los principales retos. También usted ha sido insistente en el tema del desempleo, como uno de los enormes desafíos que tenemos en este país. Ha hablado del bono de género. Pues, ¿qué podemos decir sobre el tema del desempleo? Sigue siendo una prioridad contundente para lo que viene en los próximos 4 años y especialmente en el tema de equidad de género, que yo sé que ha sido un asunto importante que usted ha puesto en la agenda del DANE y ha hecho estadísticamente visible, sobre todo porque fueron las mujeres las más afectadas por la pandemia. No, claro que sí. Y todo va encaminándose, es decir, cuando nosotros vemos que efectivamente es la pobreza en las ciudades una de las cosas que creo yo que más nos desvela, la forma de resolver la pobreza en las ciudades es a través del empleo, ¿sí? Pero una nueva concepción de empleo, Laura, yo creo que, y en eso hemos tenido muchas oportunidades de conversar en diferentes escenarios con ProAntioquia, y es Colombia tiene que entender que su Colombia urbana o la Colombia urbana no es una sola Colombia, sino que son 23 ciudades que tienen unos liderazgos supremamente importantes con unos perfiles totalmente distintos que llevan a que específicamente las políticas de empleo tengan un carácter o una visión local. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, el tema del desempleo es un tema supremamente importante para resolver en los próximos años, pero requiere un cambio de paradigma, requiere que las autoridades locales y los departamentos asuman unos liderazgos específicos entendiendo la naturaleza particular de los problemas, no solo que deja la pandemia, sino de los que veníamos cargando desde mucho tiempo antes, recordando que el país desde 2015 venía en una senda creciente de desempleo. Y uno de los elementos críticos que llevó a que totalmente novato en este tema de equidad de la mujer y equidad de género, pues me convenciera tanto que me he declarado públicamente feminista, porque creo que es una de las inequidades que deberíamos tener nosotros desde nuestra educación primaria. No puede ser posible que en una sociedad que tenga como mayoría de su población a mujeres, y sobre todo en un departamento como el departamento de Antioquia, esas mujeres a la hora de pasar los 14, 15 años, rápidamente empiecen a estar con menos probabilidades de seguir estudiando y por consiguiente de conseguir un trabajo en las funciones que quieren establecer. En este momento, en el departamento de Antioquia, por más reactivación que ha habido, 1 de cada 4 mujeres jóvenes entre 15 y 28 años que quiere trabajar no están contando con la posibilidad de trabajar. Entonces yo creo que ese bono de género que tú llamas es supremamente importante, porque si nosotros entendiéramos cuáles son las raíces, que hemos hablado muchísimo de eso, de esa inequidad que existe en contra de las mujeres, pues rápidamente no esperaríamos a que sea el sector privado el que resuelva todo, sino una conciencia colectiva de borrar unos estereotipos de género muy marcados que tenemos en la sociedad.
¿Cuál es esa cifra de la que se siente orgulloso? Que usted ha visto de pronto el recorrido y que dice, bueno, no todos son desafíos, hay avances importantes y pues desde el DANE lo queremos hacer visible, lo hemos hecho visible. Yo sé que el tema de género, tema de equidad y diversidad, cuéntanos un poquito desde ahí. Y en ese voy por el lado feminista. Yo creo que el avance más importante es entender y que creo yo que todas las mujeres del país en ese momento que han podido ver este número se sintieron identificadas, ¿sí? Que es algo que yo veía desde mi infancia cuando observaba a mi mamá haciendo maravillas en muchas cosas. Y es, en Colombia, una mujer de más de 10 años trabaja 15 horas al día en promedio, mientras que ese hombre de más de 10 años solo trabaja 12 horas al día en promedio. Pero la mujer que trabaja 15 horas al día tiene que repartir 8 horas en el trabajo doméstico y de cuidado y solamente 7 horas en un trabajo remunerado. Mientras tanto, el hombre que trabaja 12 horas al día puede tener la oportunidad de solo trabajar 3 horas en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y poder trabajar 9 horas de trabajo remunerado. Entonces, entender que la inequidad de género se siente a través de esa sobrecarga de los elementos de tareas domésticas y de cuidado no remunerado en las mujeres. Recordemos, 8 horas al día frente a 3 horas de los hombres, una brecha de 5 horas. Pues si esto no cambia, nunca vamos a poder lograr tener un mercado laboral mucho más competitivo y tener a unas mujeres mucho más autónomas desde la perspectiva económica, social y política. ¿Por qué? Porque cuando vemos esta conformación y esta división de tiempo, pues entendemos por qué el 46% de las parejas que tienen sexo distinto están conformadas por mujeres que están en la casa haciendo oficio y hombres que son el único proveedor de ingreso de ese hogar. Entonces, rápidamente, que logremos avanzar en que la equidad de género se tiene que resolver no solo porque el sector privado contrate más mujeres que hombres, sino porque culturalmente tengamos un cambio de actitud frente a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, me parece que es supremamente importante. Hablemos de Antioquia. ¿Cómo está Antioquia y cuáles son esas cifras que cualquier antioqueño tiene que tener en su cabeza de retos y desafíos que tenemos en el muy corto plazo? Finalmente, esta también es una conversación sobre la Antioquia que nos soñamos. Entonces, ¿dónde tendríamos que hacer los tomadores de decisión públicos, sociales, la academia, el sector privado desde ProAntioquia, los énfasis y dónde poner la lupa en Antioquia? Bueno, yo creo que en ese momento Antioquia tiene unos elementos positivos y unos elementos desafiantes. Dentro de los elementos positivos, recordemos Antioquia en el año 2021 fue de los pocos departamentos del país que logró que la incidencia de la pobreza monetaria fuera inferior a la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia, aproximadamente el 29,8% de habitantes de Antioquia estaban en situación de pobreza monetaria, es decir, que residían en hogares en los que la plata que entraba de ese hogar al mes no era suficiente para que entre todos pudieran alimentarse, pagar un arriendo y pagar unos servicios públicos y adquirir unos bienes de primera necesidad. Bastante por debajo del promedio nacional, que en ese momento estaba en el 35,7%. A pesar de que la pandemia golpeó de forma significativa Antioquia, en el año 2021, que fue el año de la reactivación económica, pues Antioquia ya no tiene al 29,8% de su población en pobreza monetaria, sino al 29,3%. Eso implica que si la pobreza monetaria, como lo veíamos anteriormente, Laura, tiene una relación muy importante con el empleo, el motor del empleo que se genera en Antioquia es un motor que tiene algunos elementos saludables. Recordemos que Antioquia pesa 15% de la economía del país, es decir, 15 de cada 100 pesos que se generan en el PIB de Colombia se han generado en Antioquia, pero Antioquia requiere tener una reflexión muy importante de cuál es su vocación agropecuaria. 7 de cada 100 pesos que se generan en Antioquia están asociados con actividades agropecuarias, pero el empleo que se genera en las actividades agropecuarias en Antioquia, que fue el que permitió que en 2021 hubiera una recuperación de las cifras de pobreza monetaria, sobre todo en la zona rural del departamento, no está priorizado dentro de las políticas públicas del departamento. Entonces, ese es un primer llamado de atención en donde el tema agroindustrial que une al sector manufacturero con el sector agropecuario
puede ser una reflexión muy importante para hacer en el departamento de Antioquia. Y algo que de verdad me duele es sentir que Antioquia es la segunda economía más fuerte del país después de Bogotá, pero tiene la posición 12 en materia de acceso a Internet. Es decir, tiene unas brechas urbanos-rurales muy marcadas y tiene una penetración de Internet cercana al 60% de sus hogares, que es muy similar al promedio nacional, por detrás de otros departamentos que tienen un rezago económico y productivo mucho más importante. Entonces, si Antioquia pensara en que no son solo las autopistas físicas las que hay que desarrollar para conectar, sino las digitales, podríamos estar generando y aprovechando un activo muy importante que es este capital humano de jóvenes que hay en el departamento. ¿Por qué? Porque Antioquia se parece, en esa perspectiva de jóvenes, se parece muchísimo al país. Si nosotros en este espacio que estamos haciendo esta conversación juntáramos a 100 jóvenes en el país, en este momento 27 no están haciendo nada, ni estudiando ni trabajando. De esos 27 que no están haciendo nada, sabemos automáticamente que 18 son mujeres y 9 son hombres. Y de esas 18, 12 están haciendo oficio en la casa. Entonces, si Colombia y Antioquia reflexionaran, en este caso en particular, que las autopistas tecnológicas son una oportunidad para darle a esos jóvenes la probabilidad de tener un empleo de calidad formal en la prestación de servicios tecnológicos o de servicios de soporte administrativo, habría una oportunidad muy importante para dar un brinco social muy significativo en el departamento. Yo quiero cerrar con 2 preguntas en esta conversación. La primera es que escucharte a ti o escucharte hablando de los datos, hablando de cómo el DANE ha posicionado estos problemas, estos retos, estos desafíos del país y de la región, pues le da a uno muchísima confianza en el liderazgo y en las instituciones. Y sabemos que la confianza también es un activo que hemos ido cuestionándonos mucho también desde el sector privado, pero sabemos que confiar en las instituciones y acercar al ciudadano a las instituciones públicas, pues es una tarea que tenemos todos, especialmente también en el momento en el que estamos. ¿Cómo lograr esa cercanía, esa mayor confianza en las instituciones públicas, en el liderazgo público que ejerces? Hay un experimento que sucedió en el DANE y es las coincidencias. Recordemos que también el éxito es el resultado de preparación y coincidencias, y tú lo sabes, y todo el mundo. Cuando yo empecé a asumir mi responsabilidad en el DANE, pues empezó la montadera de la gente diciendo, ese man por qué habla así, por qué se viste así, qué es lo que quiere hacer, por qué tenemos un Gomelo hablando de pobreza en el país. ¿Sí? Pero yo creo que ese debate y de ver que el tal Gomelo no se quedó callado y siguió haciendo su tarea, persistiendo y diciendo, tenemos que lograr que la gente entienda que más allá de la voz Gomela hay una información que es supremamente útil, que nos estamos muriendo por la pandemia, que estamos sufriendo, que estamos teniendo hambre, que estamos teniendo dificultades para reencontrar un empleo. Eso creo que fue un ejemplo para que los datos se volvieran realmente información, porque en la teoría de la comunicación, para que un dato se vuelva información, se requiere que quien lo recibe confíe en la naturaleza de ese dato y de quien lo está emitiendo. Entonces yo creo que el liderazgo público de nuestro país requiere mejorar sus capacidades de comunicación. Creo que es importante que nosotros seamos conscientes que nuestra labor como servidores públicos es una labor que está en función de otros actores de la sociedad y que necesitamos, en lugar de ignorarlos, necesitamos es empoderarlos con los productos de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que eso es algo supremamente importante, sobre todo en las regiones. En las regiones siempre sentimos los liderazgos públicos muy lejos de la población. Entonces, por ejemplo, nosotros que hemos querido llevar al DANE a los diferentes territorios del país, a los diferentes departamentos, la gente valora mucho ese esfuerzo porque dicen, qué bueno saber qué está pasando con nuestro departamento o con nuestra ciudad gracias a ese ejercicio de comunicación. Entonces, yo creo que el liderazgo público requiere un cambio en el paradigma de comunicación en donde lo que hacemos tiene que ponerse en función de nuestra sociedad para que sean ellos los que empoderen algunas acciones de cambio en nuestro elemento. Pero también se requiere que el país reconozca que si va
a aceptar la existencia de líderes públicos, los valore tal y como son, ¿sí? No somos objetos, ¿sí? Claro. Que es también esa tendencia que tenemos de objetivizar el liderazgo público y por consiguiente a un objeto, tú vas con toda a decir me gusta o no me gusta. ¿Por qué? No me importa, pero no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se viste, quiero que hable distinto, quiero que haga otra cosa, quiero que se vaya y rápidamente perdemos la oportunidad de que personas normales como tú y yo, que estamos comprometidos con el servicio público, pues podamos contribuir un grano de arena a que el país pueda cambiar. Sí. Te hemos visto, y creo que es por primera vez vemos a un funcionario del DANE o al director del DANE en radio, en programa de televisión, en diferentes plataformas, en redes sociales, haciendo pedagogía permanente sobre las cifras o la importancia de tener esas cifras en la cabeza, pues porque finalmente es la empresa pública, ¿cierto? Es decir, es el mayor reto colectivo. Y pues has sido objeto de muchísimo reconocimiento precisamente por el liderazgo, porque también las instituciones son las personas y porque la voz o las formas pues también han ayudado a darle doble clic, a generar curiosidad y a entender mejor qué hay detrás, ¿cierto? Qué hay detrás en términos de los problemas, los retos, la institución. Y estuviste hace poco en Liderario, que es el programa de liderazgo que tiene ProAntioquia, con Fama, Fraternidad, de AFIT, bueno, varias instituciones, hablando de esto. Y una de las grandes preocupaciones es cómo logramos tecnificar y cualificar el servicio público, que sea relevante para tantos profesionales y que realmente tengamos los mejores funcionarios pues cumpliendo la tarea de servir en lo público, que es tal vez la tarea más compleja. Entonces, pues, ¿cómo ha sido esta experiencia y qué anécdota que tú quieras compartir con nosotros o eso que ha significado para ti importante este paso por el servicio público en la dirección del DANE? Bueno, yo en ese punto quiero aprovechar esa experiencia que tú tomas de la conversación que tuvimos con el grupo de líderes del programa Liderario. Yo creo que eso, con total honestidad te lo digo, y se lo digo a las personas que nos están viendo, este ejercicio tiene que replicarse en todas las regiones del país, ¿sí? Mi conclusión, después todavía me faltan 3 capitales, ¿sí? Me falta Mitú, Puerto Carreño y Mocoa, por visitar. Pero habiendo visitado la mayoría de las ciudades capitales del país, conociendo sus líderes privados, sus liderazgos públicos, alcaldes, gobernadores, la brecha de capacidades del servicio público a nivel departamental es muy marcada. Y si verdaderamente queremos que Colombia sea un país de regiones diversas que crecen aprovechando sus oportunidades, necesitamos que haya capacidades de servicio público mucho más estructuradas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conversaciones Pro, reiterarte la admiración que te tenemos, en particular en ProAntioquia, el respeto, por supuesto, esperamos verte en muchos otros cargos públicos y ojalá también haciendo las veces de mentor para que muchas otras personas que tienen de verdad la vocación del servicio, pues se arriesguen, porque a veces también es un riesgo, digamos, y un reto enorme irse al servicio público, que cada vez sea mucho más atractivo. Esperamos verte en muchas otras instituciones y pues, insisto, agradecerte el trabajo que has hecho, porque sí insisto en que las instituciones también son el reflejo de esos líderes y esas personas y lo que hemos logrado construir en términos de cercanía y de como de reivindicar la importancia de los datos para tomar decisiones ha sido en parte por tu liderazgo, por tu carisma, por supuesto, y por las formas en las que también has llevado esta conversación al escenario público. Entonces, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por tu trabajo. No, muchísimas gracias también por esa oportunidad de poder conversar como que hay en el detrás de cámaras de esa tarea desafiante. Pues miren nomás, yo entré con el pelo negro y ya acá lo pueden ver completamente blanco, entonces hay unos desafíos muy grandes que estuvieron detrás de este cargo, pero también unos aprendizajes muy valiosos. Qué bueno poderlos compartir contigo y con todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, yo creo que nos quedamos un poco cortos, pero cerramos aquí, los esperamos a ustedes que nos están viendo en otro capítulo de Conversaciones Pro y agradecemos por supuesto a Teleantioquia, a la Alcaldía de Envigado y al Café de Otra Parte por prestarnos este espacio para tener esta voz y muchas otras voces hablando de la Antioquia que nos soñamos.